nunca va a haber paz sin guerra, nunca va a haber paz sin fuerza. Yo soy pacifista porque yo he perdido varios familiares, digamos que de forma violenta. Para mí es claro, cada quien debe tener lo que se merece. Yo estoy continuando con esa lucha que tenía mi papá, es como por la igualdad, ¿cierto? Mi papá era un hombre muy trabajador, mi papá era un hombre muy disciplinado y él era líder sindical porque él se estaba dando cuenta de que las empresas en ese momento eran explotadores con los trabajadores. Uno cuando está volando, uno simplemente sigue unas coordenadas, sigue unas indicaciones, porque es muy rara vez tú alcanzas a ver obviamente el enemigo desde la altura que estás. Yo me volví cineasta porque para mí el cine es el Fórmula 1 de la comunicación. ¿Y sabes qué es lo más bacano de todo este trabajo que estamos haciendo? Que esas personas que sienten envidia se están alejando. Y entre más lejos estén, mejor. Pero ¿sabes qué? No importa. No importa. No importa porque el universo te devuelve. Y multiplicado por la potencia del odio con el que te hicieron el daño a vos. Bueno, Andrés, bienvenido a este podcast. Pues quiero contarte que desde el tiempo que nos hemos conocido, yo siento como que he desarrollado una amistad muy rápida y sobre todo como una coherencia desde los valores. Y hoy estamos haciendo negocio juntos y nos estamos apoyando. Pero en este podcast mi interés principal es tener buenas conversaciones. Entonces, en el tiempo que nos hemos conocido, vos me contaste una cosa que a mí me impactó mucho y yo quiero empezar por ahí y después nos vamos a otros apartes de nuestras historias. Contame eso de que vos eras piloto de la Fuerza Aérea y que llegaste a cometer actos que, por ejemplo, para mí que soy un pacifista, son muy difíciles de entender. Contame eso. Pues bueno, primero, muchas gracias pues por haberme invitado, la verdad, es una experiencia nueva para mí. Y como vos lo decís, en el tiempo que hemos estado trabajando juntos, así una amistad me ha parecido muy chévere y para mí lo más importante que uno puede tener siempre ha sido como la confianza y es desde el primer día que empezamos a hablar, dije, ve, qué bacana esa confianza, qué bacano todo esto y eso a la final hace que las cosas fluyan y tanto en amistades como en negocios, para mí lo más importante es uno poder confiar y sentarse y poder mirar a los ojos con la persona con la que uno está hablando y ser claro, puntual. Entonces eso me parece muy interesante. Sí, viendo un poquito ya pues lo que vos me comentas, sí, pues como en mi historia de vida ha sido marcada pues por muchos matices y siempre he tenido objetivos muy claros en mi vida. Y uno de los objetivos que tuve desde muy pequeño fue eso, fue ser piloto de la Fuerza Aérea. No piloto comercial, sino piloto de combate de la Fuerza Aérea. Dentro de todo esto, pues yo empecé volando aviones como empezamos todos y por cosas de la vida terminé en la Fuerza Aérea por necesidades de la Fuerza, volando helicópteros y fue sorprendente cómo desde el primer día que me subí en un helicóptero me sentí que estaba en lo que yo quería. Lograr esos sueños no lo logra cualquiera. No me refiero al de ser piloto, sino lograr los sueños que uno se siente ya como a donde es. Y ser ¿Cuántos piloto, años tenías cuando volaste tu primer helicóptero? cuando volé mi primer helicóptero tenía 18 años. No, perdón, no, cuando volé, empecé a volar a los 18 y inicié a volar helicóptero, si no estoy mal, creo como a los 20 años, 20, 21 años, estaba ya volando Wow. mi primer helicóptero. Y no, la verdad, A pues esa edad apenas estaba aprendiendo a manejar carro, medio bien. sí, pero bueno, fue muy chévere y la verdad yo creo que las experiencias y las cosas que uno viene a extrañar después en el futuro, cuando ya deja de hacerlo, pues como ahorita estoy que ya no estoy volando. Pero para mí volar helicópteros y helicópteros de ataque fue, o sea, sorprendente. ¿Y qué Y sin helicópteros experiencia hay. volabas? Yo en helicópteros estuve volando, inicié volando el Armstrong F-28F, que es la verdad el helicóptero de Mickey Mouse que fue donde aprendí a volar. Eso era una cosa pequeñita, mejor dicho, fallaba a toda hora, pero bueno, ahí fue Que que es aprendí. redondito, la cabecita Sí, redondita. es como redondita, sin puertas. Nosotros Sí. decíamos que era el helicóptero de Mickey Mouse. Sí, sí, sí. De ahí sí ya pasé a volar Hughes 500. Después de volar Hughes 500 empecé a volar Bell 212, que fue donde ya pasé el helicóptero Rapaz. Nunca volé hacia el lado del Black Hawk. Por designios pues, de la Fuerza Aérea siempre estuve volando prácticamente helicóptero Rapaz de ataque. En un tiempo estuve volando los Siracois, que son pues, los famosos de la guerra de Vietnam, que son de transporte de pasajeros. Pero la gran mayoría de mi periodo durante la Fuerza Aérea fue volando esos helicópteros de ataque y, y fue un periodo muy bueno, me gustó, pero sí fue un periodo
un periodo de, pues, que fue cuando empezó ya todo lo de Uribe, todo este cuento, que fue un periodo que fue pesado. O sea que vos estuviste como parte, como ese comando élite en el periodo de Álvaro Uribe, cuando empezó la seguridad democrática y todo eso. Sí, correcto, a mí me tocó la seguridad democrática, inclusive cuando empezó él, pues yo estaba en Barranquilla. Mi base pues designada era Barranquilla, que fue donde pasé la mayoría de parte de mi carrera militar, pues ya como oficial, como piloto. Y pues no sé si te acuerdas que la primera visita que él hizo al otro día de posicionarse fue a Valledupar, ¿cierto? Sí. Pues yo estaba muy pequeñito, en el 2002, pues tendría 12 años. Sí, lo primero que hizo fue ir a Valledupar y pues la área de operaciones que tenía yo designada o la base que tenía designada donde otros asignaban fue Valledupar, fue el Urabá, en todo lo que es Carepa, todos los Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, toda la serranía del Perijá. Toda esa zona fue pues la que me tocó a mí, como a otros compañeros pues sí le tocó hacia abajo, hacia toda esa zona pues donde es la Macarena, zona de extensión, todo eso, que eso son, pues me tocó a mí ya más adelante, pero precisamente en el periodo donde me tocó a mí la parte más fuerte fue hacia el norte del país. Bueno, mm, yo tengo un pensamiento muy pacifista, pero también entiendo que el imperio de la ley hay que hacerlo cumplir. Y te quiero contar que yo soy pacifista porque yo he perdido varios familiares, digamos que de forma violenta. El primero fue mi papá a los 6 años, que fue asesinado pues a 2 cuadras de la casa. Un crimen que nunca se supo la razón. Y 5 años más tarde muere mi hermano mayor, también asesinado por un crimen absurdo. Entonces, mi familia ha sido rodeada por muertes violentas y mi núcleo familiar ha sido una familia muy buena, muy honorable, muy juiciosa, muy educada. Entonces, siempre como que en mi mente, desde muy pequeñito, yo dije, no, pues no tengo un odio en mi corazón, pero sí tuve mucho dolor. Y creo que eso terminó volviéndome cineasta. Y esto posiblemente es lo que me tenga acá conversando este tipo de cosas con vos. Entonces, yo desde una filosofía de vida que tengo, que es el de la INSA, ¿cierto? Que es el de la no violencia, que es esta manito que vos ves acá. Entonces yo digo siempre, pues yo tengo 5 hermanos, ¿cierto? Hoy somos 4, ¿cierto? Pero yo siempre voy a decir que tengo 5 hermanos. Entonces yo siempre que muestro mi mano digo, pues para mí lo más importante es el no dañar y no ser violento, pero no entiendo que, por ejemplo, si, ah, por ejemplo, la alcaldía hubiera hecho algo por detener la violencia en el barrio Castilla, que fue donde fue mi hermano asesinado, pues seguramente mi hermano no lo hubiera matado. Entonces todo eso como que se me junta y me genera mucho conflicto interno porque digamos que yo soy una persona que trata de evitar la violencia a toda costa, pero al mismo tiempo también sé que en el mundo hay muchas personas que hacen trampa y que el imperio de la ley lo tiene que tener una persona para defender. Entonces, vos me contaste algo de unas bajas en combate que tuviste en un solo día. Contanos un poquito de eso y a mí me sorprendió mucho eso, pero no desde la crítica, sino que es muy difícil para mí, que siempre he sido como una persona creativa, que nunca he tenido que hacer daño para absolutamente nada de logros en mi vida, pero vos que tuviste esa misión tan loable de pacificar el país desde poner el imperio de la ley, ¿cómo vivís esa historia que me contaste de las bajas? Pues un poco más hacia la historia, como volviéndome a todo lo que estás comentando, mm, a mí también, y yo creo que a todo mundo le gusta la paz. Yo creo que es un concepto que es indiscutible, o sea, eso todo el mundo estamos claros en eso, pero no hay posibilidades nunca de llegar a la paz bajo la sociedad como animales que somos, porque somos completamente animales, racionales, pero hasta ahí es donde viene esto. Entonces siempre tiene que haber un imperio de la fuerza, Sí. que es la que mete a todo mundo dentro de ese esquema social, que es la organización que a través de los años ha cambiado. Hace muchos años la organización simplemente era el más fuerte, dominaba al otro y mantenía la paz. Llegó la iglesia, llegaron los reyes, llegó los Ujú. gobiernos, y así ha funcionado y yo creería que siempre va a funcionar siempre. Entonces, la paz, nunca va a haber paz sin guerra, nunca va a haber paz sin fuerza. Para que haya paz tiene que haber confrontación, que no debería ser. No Y la debería ser. utopía debería ser que tuviéramos el nivel de conciencia para no dañarnos, y las sociedades más avanzadas del mundo, por ejemplo los países escandinavos, casi que tienen ejércitos
casi que son ciudadanos comunes como para crímenes menores, o por ejemplo gente que tiene problemas psicológicos, es que de pronto se levantan con la idea de matar a alguien, Es como correcto. sucedió en Suecia, pero no tienen esos conflictos que tenemos acá tan crueles, ¿no crees? Tan Exacto. Yo creo que cruentos. todo viene desde la educación. Y si te das cuenta, los países que estás hablando, el fuerte más grande que han logrado a través de los años es la educación. Esos países tienen muchos años, han vivido muchas guerras, pero te digo que no va a haber paz sin guerra, pero aprendieron de esas guerras y nosotros somos un continente nuevo y no hemos sido capaces de coger la experiencia que tienen quien ya vivió Somos eso. demasiado jóvenes. Somos demasiado jóvenes y no hemos pasado por lo que ellos pasaron para poder llegar a ese punto, pero todo se basa en la educación. Para mí, y si me preguntan, lo más importante que uno debe tener en un país es la educación, pero no la educación sino la educación de aprender a respetar el otro, de entender nuestros límites. Y ahí es cuando íbamos, y es lo que me preguntas, como llegando al punto de cómo hace uno para llegar a esos tipos de combates, para poder accionar las armas sobre alguien que en realidad tú ni estás viendo, porque pues para ser honesto, uno cuando está volando, uno simplemente sigue unas coordenadas, sigue unas indicaciones, porque es muy rara vez tú alcanzas a ver obviamente el enemigo desde la altura que estás, ¿cierto? Y si distingues son Como que te siluetas, despersonalizas, se como un despersonaliza, videojuego. es correcto, se despersonaliza uno de esa situación y usted está haciendo para lo que fue entrenado que fue haciendo y lo está haciendo de acuerdo a los lineamientos que le está dando una sociedad, que para nuestra sociedad están bien, para otra sociedad puede que no estén bien, como para nosotros, por ejemplo, hay sociedades donde está bien ustedes simplemente cargarse de explosivos y matar mucha gente, pues porque no están alineados con tus pensamientos sociales. Entonces, si lo entendemos, si algo está bien o algo está mal hecho, de acuerdo a quién lo hace, lo define la sociedad. Y esa misma definición es la que hace que tu conciencia entiendas que estás haciendo las cosas bien hechas o mal Me hechas. hiciste acordar, vos sabes que yo soy director de cine Sí. y que ante todo soy muy cinéfilo, y una de las cosas que más me ha permitido entender el mundo, cómo se mueve, es como esa cinefilia desde chiquitito, ¿cierto? Haber visto tantas películas. Entonces, uno de mis directores favoritos es Clint Eastwood, Ujú. que fue primero actor y yo creo que es la persona con la productividad y la constancia más grande en la historia del cine. Y Clint hizo un ejercicio que a nosotros cuando estudiamos dirección nos enseñan y es la postura. Entonces, cuando tú estás dirigiendo, tú estás juzgando, ¿cierto? Porque es tu visión. Entonces, mi propia visión siempre anula la visión del otro. Entonces, desde el punto de vista es que uno trabaja como director y uno mueve como los personajes. Entonces, Clint entendía muy bien eso e hizo dos películas en secuencia. No me acuerdo cuál fue la primera o la segunda, pero hizo Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima. Entonces, es el mismo conflicto de los japoneses con los norteamericanos, pero él lo que hizo fue entender la postura en Cartas desde Iwo Jima desde los japoneses y en Banderas de nuestros padres desde los norteamericanos. Entonces, fue un ejercicio magistral para entender lo que vos estás diciendo, de que cuando vos despersonalizas el enemigo, vos lo puedes atacar y no tenés dolor porque no hay empatía, porque la empatía se da cuando tenemos estas conversaciones y sabemos de que yo no soy malo por decir que soy pacifista y tú no eres malo por decir que defendías el imperio de la ley. Entonces, eso es un ejemplo magnífico de saber de que el tema aquí importante para resolver los conflictos de paz, por ejemplo, es empatizar con el otro. Porque cuando conoces al enemigo, te das cuenta de que ama como tú, siente como tú, respeta como tú, tiene necesidades fisiológicas, tiene amor por su padre, por su madre, y los valores y la ética es universal. Entonces, películas como por ejemplo El niño de la pijama de rayas, ¿sí? ¿Cierto? En donde desde la amistad infantil se unen dos bandos, ¿cierto? O miles de películas, por ejemplo, que se han hecho en Alemania de amores que se dan entre un lado del muro de Berlín y el otro lado. Entonces, mira qué poderoso eso que vos decías de la empatía y también el tema de la educación, Andrés. Y esa conclusión llegué yo muy chiquitito cuando empecé como a entender que en mi corazón había mucho dolor por la muerte, sobre todo de mi hermano mayor, porque yo creo que yo ahondando con toda mi familia,
en mi familia hay una cosa que es como el elefante en la habitación. O sea, de lo que no se habla nunca en mi familia es del asesinato de mi hermano. Y el único que se ha atrevido a hablar de eso de frente soy yo. Y el que ha tenido el trauma más grande soy yo, porque a mí me dieron la noticia, Andrés. O sea, a mí me pegaron un telefonazo en un teléfono rojo que había en la casa y me dijeron, Juan, es que a tu hermano Felipe le pegaron unos disparos. Entonces a mí me tocó a los 11 años dar esa noticia en la casa. Y, y también, pues como que me tocó vivir un momento que es el momento de más impacto en mi vida. Y ahí fue donde yo dije, me convertí en pacifista, porque a mí me tocó ver a mi hermano con varios impactos de bala en la cabeza en estado de coma. Entonces estuve en estado vegetativo 3 días y se murió. Y después de eso, mi mamá entró en una depresión muy grande, mi hermano entró en una timidez también muy grande, como que no se habla de eso, y mi hermana mayor también entró como en una conmoción interior muy fuerte, ¿cierto? Ella ya trabajaba y eso, pero mi hermana, yo siento que hoy, pues sigue siendo como el dolor más grande que hay en la familia. Entonces, mira que cuando yo he visto la realidad social de este país, ¿cierto? Y de esta ciudad, yo alcancé a entender desde muy chiquito que se trataba de un tema de educación. Entonces, como que yo le decía a mi mamá chiquitico, yo le decía, mamá, es que pues seguramente el que mató a mi hermano, pues no lo hizo desde la maldad, sino desde la ignorancia. Entonces, desde muy chiquito le di una frase de San Agustín que decía que la ignorancia era una forma inconsciente del mal. Entonces ahí fue mi amor por la educación, porque yo dije, entonces yo lo que tengo que hacer para ser antiviolento es ser muy educado. Entonces ahí empieza mi amor por el conocimiento. Exacto, ¿no? Y te entiendo, y son situaciones y situaciones que, por ejemplo, lo que te digo, pues aquí en Medellín también fue algo así. Yo creo que a mí era algo que sí me marcó mucho y fue la muerte de mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años y fue un trauma fuerte. Nos dejó solos con mi mamá, otros dos hermanos. Yo creo que de ese momento yo dejé de sufrir por las muertes de las personas. La verdad, yo creo que ese fue como que, como dice la vara que mide el sufrimiento. Andrés, ¿vos recordás la sensación que tenías Uy, con la muerte? Ah, pues porque es que yo lo tengo muy claro y me gustaría saber si vos lo viste de esa manera parecida. ¿Qué sentías cuando supiste eso? no, ese día cuando supe eso, pues prácticamente el mundo se acabó. O sea, se acabó. El papá era el héroe de uno. Y era un buen papá. Sí, no, cero quejas, pues, o sea, mi papá era piloto también. Imagínate el Wow. dolor de mi abuela, de todo el mundo cuando dice, no, es que yo también voy a ser piloto, también. Y sabes que mi papá era periodista y la primera carrera que estudié fue periodismo. Yo creo que eso a mí me marcó porque yo pues crecí entre helicópteros, entre aviones. Mi papá era retirado ya de la Fuerza Aérea cuando murió. Y pues nos vinimos para Medellín, él estaba pues en la cárcel en el Olaya Herrera. ¿Y Yo cómo iba muere tu papá? ¿cómo? ¿Cómo muere tu papá? Él muere en un accidente aéreo en Manizales. En Manizales nos llamaron por la mañana, sonó el teléfono también, que en esa época a pesar del ¿Pero teléfono se en la casa. bajaron el helicóptero o No, fue por no, fallos técnicos? él ya estaba volando por fuera en la civil. No, tuvieron un error despegando de Manizales y se dieron contra la montaña de Manizales allá al frente. Eso fue todo. ¿Y cómo es capaz uno de coger un helicóptero después de que su papá murió volando, ¿cierto? Pues sí, perdóname la palabra, Ujú. cómo coge los huevos uno para montarse en un helicóptero y cómo los papás y la gente que está alrededor no le dice a uno, es que no puedes montar en el helicóptero porque eso fue lo que mató a tu papá. Yo creo que algo ahí en mi familia y desde la muerte de mi papá es la berraquera. Y ver la berraquera de mi mamá, ver la berraquera como sacó a sus hijos. Ver todo eso. Y a pesar de eso, porque obviamente les dio duro, pues porque como así que se va a ir allá y yo soy físicamente muy parecido a mi papá. Mi papá murió a los 33 años. Inclusive, ¿ni te imaginas? A la de Cristo. Ni te imaginas a mí cómo me dieron de duro los 33 años. O sea, yo juraba que yo me iba a morir a los 33 años cada que me subía a volar. Yo no, ya, este fue. ¿Y ya en cuánto vamos? Y ya no, ya llevamos 48 años. Ah, bueno, no. Ya. Entonces, esa muerte de mi papá me marcó mucho y a mí nunca me dio temor porque yo desde que estaba con él, yo sabía que yo quería volar, ya. Y subirme Mira, a volar eso cuando se nunca. le quiebra la voz a uno, ¿sabes yo qué he descubierto, Andrés? Que uno, en vez de evitar hablar del dolor, hay que hablar y hablar y hablar hasta que ya duela menos, ¿cierto? Entonces, mi proceso
al principio pasó de timidez absoluta a que hoy en día estoy tratando de tener la valentía de hablar de eso, pero o sea, eso que te está pasando ahí, o sea, yo entiendo eso Sí, son perfectamente. cosas que uno, como que vos decís que uno quiere dejar, porque a la final lo que duele y que lo marcó a uno quien es hoy en día. ¿Por qué digo que lo marcó a uno? O sea, fue eso mismo, ese momento es en el que uno empieza a entender de que la vida es dura, pero es bonita y está llena de éxitos. Y que lo que nos dio esa persona durante ese momento es lo mejor que pudo dar. Claro, Y uno tiene que hacer lo mismo con con las todas, herramientas que tenía. exactamente. Y uno tiene que hacer lo mismo con todas las personas que lo rodean a uno. Darle a uno lo que uno es, Sí, sin esperar que se lo devuelvan a uno, pero quien no le aporte a uno, tiene que alejarlo. total. Porque yo sí soy muy claro y me parece muy interesante rodearme de las mejores personas, porque las personas las que van a determinar hacia dónde voy y quién soy yo. Te lo digo porque por eso estoy contigo hoy acá, porque Sí, claro. considero que eres una persona que me puede aportar mucho a mí Sí, y claro. siempre que esté al lado mío es alguien a quien yo le puedo aportar y que me aporte porque juntos hacemos más. Y Andrés, yo tengo una teoría y es que a uno, o sea, a uno las heridas, pues, y ahí hablar, vos sabes que yo soy iniciado en budismo Zen, Sí, yo hace 10 años me inicié y yo llegué a encontrar esa filosofía de vida porque yo desde muy pequeño noté de que yo estaba como caminando con una herida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nadie entendía a mis compañeros de la universidad, que de hecho enseguida viene un compañero de la universidad que de pronto me va a dar una visión de cómo era yo a los 17 años, 16 años que entré a estudiar bolivariana. Nadie entendía por qué un pelado de 16 años quería montar una empresa y era capaz de estudiar en la mañana y trabajar hasta las 2 de la mañana todos los días, ¿cierto? Y entonces, imagínate, Andrés, que a mí, mis familiares me sacaban del computador, o sea, me cogían y me cogían de la camisa y me decían, tiene que dormir. Y yo les decía, como que es que yo tengo energía, o sea, yo no estoy cansado. Entonces ellos se relevaban en mí, ¿cierto? Y decían, pero ¿cómo no tenés sueño? Y yo, es que yo no estoy cansado, o sea, yo tengo mucha energía. Entonces era como un foco, un hiperfoco y una capacidad de concentración y de energía muy, muy grande. Y eso fue lo que me hizo volver a mi emprendedor. Pero, ¿sabes? Como que volviendo el tema a que vos te volviste piloto y yo también me volví periodista, ¿cierto? Entonces, mira que esa profesión del papá y sobre todo que a mi papá muy seguramente lo mataron por su profesión periodística, porque imagínate lo que le puede pasar a un locutor de radio de noticias en la época de Pablo Escobar, ¿cierto? Y a un hombre que fue líder sindical, ¿cierto? A nivel nacional. Entonces la cantidad de enemigos que podía tener las personas que trabajan acá en los micrófonos. Entonces yo desde ahí dije, es que yo quiero, como de cierta manera, inconscientemente, continuar el legado de mi papá porque mi papá tenía varias cosas que yo siempre admiré. Muy honesto, muy inteligente y tenía mucha elocuencia. Entonces yo dije, yo quiero eso de mi papá. Entonces como que yo me volví cineasta porque para mí el cine es el Fórmula 1 de la comunicación, ¿cierto? O sea, una persona que sabe comunicar muy bien ujú. y usa todos los artes, porque es el séptimo arte, y es capaz de hacer la pieza de comunicación más potente que es una película, ¿cierto? Y las grandes obras maestras que han contado el mundo de una manera épica son películas, ¿cierto? Porque es una capacidad de comunicación muy grande. Entonces, eso, mi papá me dio mi profesión. Y yo hoy en día creo que es como que yo estoy continuando con esa lucha que tenía mi papá, es como por la igualdad, ¿cierto? Mi papá era un hombre muy trabajador, mi papá era un hombre muy disciplinado y él era líder sindical porque él se estaba dando cuenta de que las empresas en ese momento eran explotadores con los trabajadores, ¿cierto? Entonces él no es que no quisiera trabajar, él era un hombre muy disciplinado y él se ponía su corbata, ¿cierto? Y se ponía su lustrazo de los zapatos. Entonces mi mamá me dice, o sea, vos siempre me tenés como un postre. Y es porque mi papá era así. Siempre era de buen vestir, buen comer, el cabello perfecto, la barba perfecta. Porque mi papá decía, es que yo, cuando voy a mi emisora, yo tengo que reflejar lo mejor, porque eso dice que eso va a hablar
de mi amor por mi profesión, ¿cierto? Entonces, además, por ejemplo, era muy amante de la música. Entonces, en mi casa siempre habían LPs, ¿cierto? Y también era coleccionista de estampillas y tenía estampillas que valían un poco de plata y mi papá decía, no las vendo porque son mías, ¿cierto? Entonces yo desde ahí también entendí que él no tenía un aferramiento por el dinero, pero sí tenía un aferramiento por los valores que creía. Entonces, pues mi papá era de los que se iba y se reunían con Fidel Castro en esa época en donde los sindicatos como que tenían un sentido de ser y todo eso. Y fue muy charro también un poquito porque yo me terminé volviendo un empresario y me terminé teniendo que acoger a muchas ideas de la derecha. Pero fue muy, muy loco porque yo también he descubierto en las empresas que la ultraderecha es súper tóxica, ¿cierto? Y los clientes que yo he tenido que son de ultraderecha han sido los que me han quebrado a mí. Entonces yo al final entendí que el juego del dinero era ser muy juicioso, ser muy disciplinado, tratar muy bien al equipo, pero las ideas de ultraderecha no las cobijo. A mí los ultraderechistas no me gustan porque son violentos y son personas que no les importa utilizar todas las herramientas que tienen para hacer más dinero y más dinero y más dinero. Entonces yo creo más como en los empresarios como honorables, ¿cierto? Y en los empresarios que juegan limpios. Entonces te cuento eso porque mira que las heridas nos mueve. Sí, no es que es lo que tú estás diciendo y volviendo a eso, lo que vos decías, que entonces, ¿por qué soy piloto si mi papá volaba también, era del área de la aviación? Para mí es claro, y vuelvo a lo mismo, es la educación. Y los valores se van dando o se van perdiendo de acuerdo a eso. Tú eres una persona mala y tu papá es alguien malo, tu hijo va a ser más malo. Y te lo digo simplemente porque tú eres malo, pero tú sabes que estás siendo malo. Porque hay unos valores que te inculcó alguien y tú sabes que los no estás pasando sobre ellos. Pero tu hijo te está viendo a ti y ves que los pasas, quiere decir que ya esos valores no existen. Y ya la vara de medida de él es una vara de medida diferente. Entonces obviamente va a ser más malo cada vez y cada vez se van dañando. Entonces todo viene a la final desde la educación y, Y todo empieza en la familia. y todo empieza en la familia. Entonces yo también digamos que yo soy un pensamiento no de igualdad, porque yo en la igualdad no creo. No. Yo en la justicia no creo. Yo creo que la ¿Y qué justicia pensás no del existe. mérito? Del mérito. A eso voy yo. ¿Yo qué digo? Y mi pensamiento cuál es, y es algo muy, muy, muy profundo que tengo yo, es que cada quien debe tener lo que se merece. Ese es mi pensamiento. Si vos luchás, si vos trabajás, como me decías, te trasnochabas y hacías X o Y cosa, tú mereces tener más que alguien que no lo haga. ¿Sí me entiendes? Entonces, también es hacia el otro lado. Si hiciste algo malo, te mereces algo malo. Entonces, en mi pensamiento, más que ser de derecha, ultraderecha, de izquierda, lo que sea, no es ese. Mi pensamiento es, tú debes tener lo que te mereces, de acuerdo a lo que haces. Así de sencillo. Que es supuestamente lo que viene a ser la justicia divina. Pero es que la justicia divina llega después. Sí, por eso en el Zen creemos en el karma, ¿cierto? Exactamente. Entonces, mira, en estos días tenía una conversación con un amigo que es muy inteligente y que tuvimos una conversación súper enriquecedora como acerca de la meritocracia. Entonces, bueno, meritocracia es como el mandato del mérito. Entonces él me decía, es que la educación es un bien de élite, ¿cierto? Entonces tú llevas a los hijos a Oxford, a Harvard, ¿cierto? A Princeton, ¿cierto? Entonces esa gente llega con una educación superior a la media y llegan a mandar, ¿cierto? Ujú. Entonces, entonces decía, la meritocracia es una herramienta también de mantener como el statu quo de manera permanente, ¿cierto? Entonces, tú ves que, por ejemplo, hoy, no sé, Paloma Valencia, hija de expresidente, ¿cierto? Y eso no tiene nada de malo y no es culpa de ella, ¿cierto? No es culpa, desde mi punto de vista, es karma de ella, de que ha tenido gente que la puede educar, ¿cierto? O Álvaro Uribe, ¿cierto? Hijo de una persona que también fue empresaria y todo. Entonces, los juzgan a ellos por lo que sus papás hicieron por ellos, ¿cierto? Y por ejemplo, los hijos de Álvaro Uribe, que son unos empresarios impresionantes, y los juzgan a ellos que porque su papá les dio como las herramientas. Pero ¿cuánto no han trabajado esos señores? ¿Cuánto no se han esforzado? ¿Cuánto no han sufrido también por tener esos unicornios que tienen?
Entonces, la gente siempre está preparada para quitarle el mérito a la otra persona a partir de la desigualdad, ¿cierto? Pero también pasa lo contrario, ¿cierto? Y es que hay muchas personas que creen que por el mero hecho de existir ya merecen cosas, y eso también está muy mal, ¿cierto? Entonces, la persona, o vos y yo que hemos sido empresarios, pues llevamos que décadas siendo empresarios y hemos tenido, pues en mi caso ya han pasado más de 300 personas por las empresas que yo he tenido, no consecutivamente, pero sí como venires y venires. Y yo aprendí una constante, y es que ese empleado que cree que vos tenés que trabajar para darle comida a él es el peor de todos. Entonces yo llegué a una conclusión, y es que uno le dice a un empleado, hey, viejo, vos vas a trabajar para mí, yo voy a trabajar por ti, y los dos vamos a crecer juntos. Y a mis equipos de trabajo yo les digo, si esto está mal, es por culpa de ustedes también. Es más, yo no opero la organización. Entonces, si ustedes están operando mal y la empresa va mal, realmente ustedes son los más culpables de eso. Yo simplemente les estoy dando aquí una confianza, un nombre, y les estoy dando la venia a partir de los 20 años que tengo de emprendimiento, pero son como 40, parce, porque yo he trabajado doble turno desde que soy chiquito y sábados y domingos. Entonces, es un juego de yo te doy a ti y tú me das a mí, ¿cierto? Pero nadie merece nada. Ni yo merezco algo por la posición que tengo, por tener hoy en día la empresa que tengo, ni vos la empresa que tenés, Exacto. ¿cierto? Y yo inclusive, como vos decías, yo estoy trabajando pues desde muy pequeño. O sea, yo era de los que mi mamá tenía un taxi y yo le pedía el carro prestado para ir a hacer plata para el fin de semana. O sea, para poder salir con las amigas y con los amigos, ¿cierto? Pero si lo que vos me estás diciendo, yo inclusive trato de extenderlo hasta los clientes. Yo con mi empresa, ¿qué logré hacer? Logré meterme en un sitio donde no había nadie. Obviamente ya entró más gente. Y para poder lograrme meterme en ese sitio, y lo que yo busco y mi filosofía con mi empresa es lo mismo. O sea, yo quiero que mi cliente crezca. Yo no soy de los empresarios que venga, yo le quito a mi cliente para yo crecer. Eso es Yo al contrario, mentalidad como de escasez, no es mentalidad sí. abundante. En cambio, yo, por ejemplo, lo que siempre he querido hacer es, venga, yo quiero que usted crezca como cliente, porque si yo logro que tú crezcas, me vas a hacer a mí crecer y vamos a crecer juntos. Eso para mí es bien hacer esa igualdad de la que tú hablas, de que yo me beneficio de ti, tú te beneficias de mí. Yo inclusive muchas veces lo que hago con ellos es tratar de asesorarlos. Ahí me da risa porque en estos días tuve una llamada de un cliente. Me dijo, Andrés, tengo un problema con la DIAN. Me pasó esto y Y eso. la DIAN siempre gana. O Sí, sea, ¿cuántas veces nosotros como empresarios hemos visto el estado de resultados y hemos visto que las utilidades de nosotros son inferiores a lo que se lleva el gobierno? Es sí, que el gobierno siempre es el socio que eso está es ahí. en las buenas, solo en las buenas. Por ahí dicen que hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los Sí, les impuestos. impuestos. Entonces lo más gracioso es que ya me llaman y me llaman esos a decirme, Andrés, ¿qué hago? Y yo trato de darles, obviamente, sin ser especialista en tributario y todo eso, pero pues vos como yo sabemos que nos ha tocado aprender como empresarios, acomodarnos, o sea, lo que te digo, yo soy piloto, soy administrador de empresas, me ha tocado lucharla por todos lados y aprendemos a entender de todo esto y nuestros negocios han crecido es gracias a esa forma de pensar de nosotros un poco por fuera de la Lo caja. que llaman el mindset. Exacto. Entonces, eso es lo que yo busco con mis clientes, que me llamen hasta para eso y decirles, ven, hagamos tal cosa, habla con tu contador obviamente, pero míralo por este otro lado. Y con eso, por ejemplo, ¿qué logro? Que ese cliente crezca, que no vaya a tener esos problemas. Y si esos clientes crecen, a mucha gente le ha ayudado. En la pandemia le logré ayudar a varios que se quedaron sin Y también trabajo, que uno no le tenían ayuda nada a que mucha hacer. gente y esa misma gente que le ayuda se te da en la cabeza a vos. Pero ¿sabes qué? No importa. No importa. No importa porque el universo te devuelve a eso a vos y multiplicado por la potencia del odio con el que te hicieron el daño a vos. Exactamente. O sea, a mí, yo creo que durante muchos años yo fui una persona, como vos decías, rencorosa. Yo fui rencoroso con la gente que me hacía daño. Y Y uno se ponía entendí, en el papel de la víctima, ¿no? sí, Y sabes que eso es puro ego. es El puro ego, victimizado es puro es ego. puro ego. Y entendí que, que a la final la otra persona ni se está preocupando por lo que uno está sintiendo. Entonces uno se está haciendo daño a uno mismo. Entonces, ¿para qué uno andar con ¿Sabes qué rencores, decía con todas las Mandela? cosas? El odio es un veneno que tú te bebes tú mismo esperando que el otro se muera. Exacto. Es que, Pues qué ese es- frase tan mientras- potente, ¿no? y estaba yo restringiendo de muchas cosas por eso.
cuando a la final entendí de que uno no tiene que sentir eso, sino que uno que tiene lo que tiene que tener es buena memoria para acordarse de esas personas que algún día le hicieron daño a uno o lo afectaron, para que la próxima vez que se acerquen, pues que más bien no se acerquen, porque las personas no tienen por qué tenerlas al lado de uno, pero desearles que les vaya bien, que todo sea excelente, pero que no se acerquen a uno porque es gente que a la final le terminó robando energía. ¿Sabes qué, Andrés? Vos sabes que yo, pues como que uno de los grados de experticia mía son las ventas. Ujú. Entonces, a mí me gusta mucho un concepto y es el mejor vendedor es un elefante que tiene unas orejas grandotas y una boca chiquita. Porque en las ventas es tan peligroso lo que dices como lo que no dices. Pero también te está diciendo que entre la gente que tengo confianza, yo siempre digo lo que tengo que decir. Entonces vos me decías del tema de la envidia, que cuando uno dice una cosa que, por ejemplo, lo que te estaba contando del lot del que compré, y cuando uno dice ese tipo de cosas y las otras personas no reciben eso, que eso dice mucho. Y contame un poquito lo que pase un poquito. Sí, no, es que, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando y todo eso, empiezo a sentir y uno se da cuenta de las envidias. ¿Y sabes qué es lo más bacano de todo este trabajo que estamos haciendo? Que esas personas que sienten envidia se están alejando. Y entre más lejos estén, mejor. Mejor. ¿Por qué? Hay que Porque, saber distanciarse de las personas. exacto, porque las personas, cuando uno se distancia de ellas, es gente que a la final está robando a uno energía. Y lo más preciado que tiene uno en esta vida es su energía, Claro. que es lo que tiene. O sea, si me preguntas a mí el concepto de dinero, el dinero es obviamente importante y todos estamos trabajando y estamos haciendo eso, pero para mí en realidad la moneda de cambio que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos, es el tiempo. Claro. ¿Cuánto logras tú hacer que tu tiempo valga? O sea, ¿cuánto vale una hora tuya? ¿Cuánto vale una hora Lo que mía? decía Mojica. ¿Cuántas horas de tu vida te está costando el coche que tienes? Y al Exactamente. final no te vas a poder llevar nada. Entonces, fíjate si ese coche que tienes vale la pena el Eh, esfuerzo que tienes que hacer, el sufrimiento para pagar eso que vale ese coche, O si que es ese muy coche te va a emocional. dar, si ese coche te va a dar la satisfacción por las horas que estás invirtiendo en él. O sea, no estoy criticando que lo tengas, que no lo tengas, que compres, que no compres, sino lo que yo digo es, analiza esa moneda, el valor de la moneda tiempo y mira en qué lo vas a invertir. Y cada día haz que ese valor, esa hora tuya valga más, que cada día esa hora valga más para que sea más productiva. Si tú estás sentado trabajando 8 horas y no estás obteniendo lo que tienes, quiere decir que no estás en el lugar que es. Sabes que yo, por esa catarsis, llegué a un estilo de vida que, pues, digamos que como que el gran fundador de ese estilo de vida es el fundador de IKEA, el sueco, y es lo que llaman la frugalidad. La frugalidad es como concentrarse en lo importante y tratar de que las posesiones no te dominen, ¿cierto? Te doy un ejemplo. Yo tengo 3 televisores en mi apartamento y pasan el 99.9 de los 3 televisores apagados. Y uno es un plasma, otro es no sé qué, y otro es no sé qué, y teatro en casa, y tengo una casa que tiene 3 veces más metros cuadrados que los que yo uso. Entonces, por ejemplo, yo dije, hay que ser minimalista. Entonces me traje los televisores para las oficinas que tengo, ¿cierto? Me quedé sin televisor porque cuando yo llego a la casa es a descansar, ¿cierto? Entonces lo único que me gusta ver a mí es cine, ¿cierto? Y me gusta mucho la Fórmula 1 en los domingos, de hecho no necesito el televisor para nada más. Y trato de vivir como en la menor posesión posible en esta etapa de mi vida. Porque yo pongo, y yo te he contado, yo lo invierto todo ahorita en cine, te conté que la película que estoy produciendo en este momento es gran parte de mi capital metido ahí, o sea, todo lo pongo en juego y ahí yo, pues, creo que es un personaje que admiramos mutuamente, que es Elon Musk, Sí, ¿cierto? Que él dice, el que no está dispuesto a perderlo todo, no está dispuesto a ganar nada. Y ese señor vive en un monoambiente, ¿cierto? Y se para de trabajar de la fábrica de cohetes, ¿cierto? Y se para, y literalmente en una casa pequeña que cabe en un sí. container. Y la gente dice, ah, pero es que ese señor tan amarrado, que el hombre más rico del mundo. No, no lo están leyendo como eso. Simplemente un hombre que tiene más de $1 trillón en sus empresas en capitalización bursátil, pues tiene que tomar el menor número de decisiones posibles. Entonces, por eso se visten igualito todos los días, porque tienen a cargo tantas cosas. Y hay una cosa que llama desgaste de decisiones, y es que vos tenés como 100 decisiones de calidad en el día.
y normalmente son en la mañana. Entonces, una decisión es qué zapatos ponerme. Una decisión es andar en mi casa que tiene 20.000 cuartos, ¿cierto? Entonces el cerebro necesita de minimalismo para poder concentrar toda la potencia en lo importante. Pero nosotros, como no tenemos ni esa riqueza ni nada, nosotros decimos, ve, tan amarrado ese man, yo me compraría 4 Ferrari, 5 Lamborghinis, no sé cuánto, pero no sería él, no sería él. No, es que toca entender que todas las personas las mueven cosas diferentes. A él, según como lo leo yo, lo mueve es el éxito, no el dinero. Y a los empresarios de pronto como tú o como yo, que todo el mundo pensaría que lo mueve es el dinero, no es el dinero, es el riesgo. Sí. Es Somos lograr adictos al las riesgo, cosas. sí, sí, sí. La adversión al riesgo, o sea, nosotros somos muy arriesgados y no nos da miedo perder. Cuando ya creas una empresa muy grande, por eso, lo que hacen es que le montan juntas directivas, todo eso para reducir esos riesgos. Porque si fuera por uno, no importa poner todo y arriesgarlo de un día para otro porque sabes que puedes volver a arrancar como te ha tocado a ti muchas veces. Claro, no, o sea, yo he estado en participación por lo menos en 20 empresas, ¿cierto? Y, y ¿sabes qué? Casi todo el 100% de las empresas donde he estado han facturado un montón y sin importar de que me hayan sacado, la visión mía sigue rodando ahí, Exacto. Entonces, ¿cierto? si vos analizas o yo analizo mi vida desde un principio, me ha fascinado el riesgo. Andrés, todo esto que estamos hablando es los valores que nos unen y por eso estamos juntos construyendo, ¿cierto? Por eso te contaba el proyecto que tengo inmobiliario y que me decías, ve, qué bacano y como que uno se une, porque la Ya te energía decía, la une a ¿en qué uno. puedo aportar? ¿Sí me entendés? ¿En qué puedo uno aportar? ¿Qué puedo uno ayudar? Yo creo que definitivamente lo que hablamos hace días, o sea, lo importante hoy en día en los negocios son los negocios colaborativos. Sí, Es totalmente. colaborativos también. Y para mí, como para ir cerrando, lo más importante en cualquier negocio no es yo ganar, es que todos los que estamos involucrados ganemos. Porque más importante es lo que te digo, que el dinero, lo más importante es lo que le queda a uno te van a enterrar con el trasteo. Lo más importante, lo que le queda a uno son las amistades y que la gente lo recuerde al final como una que es una persona que sí, que aportó, que hizo algo por algo. Y sabes que Andrés, a mí yo aprendí una forma muy bacana de hacer negocios, ¿cierto? Y es, imagínate que yo te digo a vos que te voy a vender este pastel, ¿cierto? Pero resulta que ese pastel todavía no ha sido creado. Entonces yo te digo, Andrés, creemos este pastel y yo te doy una tercera parte de ese pastel, pero ese pastel todavía no ha sido creado. Entonces cuando ese pastel lo creamos con la energía y el talento de nosotros dos, nos volvemos socios, ¿cierto? Y ahí pueden haber 3.000 millones de pesos de valor que no ha sido creado. Entonces, los negocios colaborativos permiten eso. Yo me uno con vos, creamos un pastel invisible, yo meto mi marketing, meto mis empresas, meto mis cosas, vos metes tus contactos, tu saber en tecnología. Y en un año tenemos una empresa que vale 3.000 millones de pesos de valor vacío. Y la gente dice, pero es que estos manes que están traqueteando, no. Es entender el juego del dinero, ¿cierto? Y entender que mi valor no necesariamente tiene que ser monetario. Entonces, esa es como la síntesis de los negocios colaborativos. Y eso es lo que te decía, lo importante es el tiempo que tú le metes y cuánto es que tiempo valga. Para mí es clave. Todo tiempo que tú utilices, el tiempo que estoy acá sentado contigo, vale. Y eso es lo que cada quien le aporta a la vida de cada quien, que cuando estás con tu pareja, ese tiempo valga y entienda que el tiempo que estás sacando, le estás invirtiendo Y muchísimo sabes que la mejor y que manera lo valore. de saber que alguien te estima es si te da tiempo, ¿cierto? Y si te llega tarde es porque se cree superior a ti, Exacto. ¿cierto? Y si vos le llegas tarde a la gente, también es como que el ego te está diciendo que vos te puedes poner encima. Entonces siempre la humildad. Entonces, mira, Andrés, no te imaginas, ya para cerrar, la cantidad de negocios que yo he dejado de hacer con gente muy poderosa, con patrimonios, no sé, 200 veces superior al mío, porque me llegan tarde. Porque eso inconscientemente me está diciendo la persona es que no cree que yo estoy en la misma importancia. Y yo siempre creo que desde la persona más bajita hasta la persona más alta siempre estamos en el mismo nivel de importancia. Entonces, para cerrar, te agradezco que esta casi hora de tiempo. Y bueno, hermano, seguimos Muchísimas para gracias. adelante. Listo. Muchas gracias. Vale.